¿Qué tal? ¿Cómo está, Natalia? En este día bastante especial porque, como decíamos al inicio, hoy se cumplen 4 años de este gobierno y, como es habitual, el presidente Luis Lacalle Pou irá a la Asamblea General a hacer una suerte de rendición de cuentas. ¿Cuáles son los hechos que podemos repasar o qué aspectos te parece que habría que subrayar de estos 4 años de gobierno, más allá de este repaso que hicimos de los cambios de ministros, que tampoco es tan habitual que haya tantos cambios, ¿no? Bueno, no es habitual que haya tantos cambios, sí en esta época, digamos, pero no los que sucedieron antes, no es tan habitual que sucedan, pero muy rápidamente. Sí. Claramente hay un hito en el 13 de marzo del 2020 que cambia un poco algunas dinámicas, algunas muy profundas, para el gobierno, que es la pandemia, ¿no? Es decir, sin duda hay un retraso en la agenda, hay una crisis provocada por la pandemia desde el punto de vista sanitario, pero que tiene su correlato en la economía, que sin dudas ha sido un primer lugar donde el gobierno se ha parado, pero que también fue una oportunidad para el fortalecimiento de la imagen del presidente, aprovechada además por el presidente y por la presidencia en su conjunto. Sí. Y eso marca, pero esa pandemia retrasó un poco algunos planes, pero no frenó, digamos. Por ejemplo, obviamente hay cuestiones legales como el presupuesto nacional que fue aprobado, apareció, en esto sí, el avance sobre la ley de urgente consideración que se retrasó porque iba a estar desde el primer día prácticamente en discusión, obviamente se retrasó, pero fue tratada en el mismo 2020. 2021 tuvo la pandemia, pero acá tenemos un cambio, digamos, en la importancia que empezaron a tener los temas de economía en las preocupaciones de la gente. Bien. La salud seguía siendo un problema al inicio del 2021 y eso se diluyó rápidamente, y empieza un cambio de clima político de a poco, en que empieza a discutirse la ley de urgente consideración, se empieza a recolectar firmas para llevar adelante el referéndum. Eso cambia algunas dinámicas, sobre todo sobre el cierre del 2021, porque primero pasa a la iniciativa la oposición con las organizaciones sociales y el Frente Amplio, que no la había podido tener a lo largo de todo ese periodo, y por otro lado retrasa algunas decisiones del gobierno que inicialmente las iba a mantener y las retrasó, por ejemplo, la reforma de las jubilaciones y pensiones, que se retoma después en 2022, después del referéndum. 2022 es el año donde aparecen los casos Marcet, caso Astesiano. Allí lo vemos. Bueno, que cambia ex jefe de custodia. También de nuevo esa cuestión de después del referéndum, que hubo ganadores y perdedores para los dos lados, porque así como se mantuvo la ley, fue una buena votación de quienes lo impulsaban, es decir, se fortaleció el presidente en el sentido de que se mantuvo la ley, pero no con los guarismos que esperaba, entonces eso mantenía firme también en la oposición, y bueno, aparecen estos casos que han ido alimentando un posicionamiento. Y después, 2023, muestra el inicio de la transformación educativa, la reforma de la seguridad social o de las jubilaciones y pensiones, pero el aumento de la conflictividad. Aumenta la conflictividad, empiezan a negociarse salarios, pero también empieza a mostrar mejores indicadores la economía, ¿no? Esa preocupación por la economía cae levemente, no es que haya desaparecido, la contracara es que aumentó la seguridad, y vuelve a aparecer Marcet, que es dentro del informe de las denuncias, termina el año con una especie de Marcet 2, ¿no? Con un impacto político más fuerte, que lo hemos hablado en varios indicadores. Un efecto dominó en el gabinete. Bueno, sí, sin dudas. Hay dos ministros renunciantes, dos subsecretarios, si lo asociamos a la salida de H, y el asesor de presidencia. Bien. El gobierno de alguna forma está tratando de contrarrestar, o trató de contrarrestar con algunos elementos que reafirma y que da pie, digamos, a lo que puede ser mañana, que es decir, bueno, hay una frase que empezó a usarse a fines del 2022, que es la mayor inversión de los últimos tiempos en obra pública, en saneamiento, en distintos, en la erradicación de asentamientos, que de alguna forma busca contrarrestar esos efectos negativos que estaba teniendo con la aparición de este caso. Bien, a las 11 de la mañana el presidente de la República estará en la Asamblea General para hacer esta rendición de cuentas, mañana sábado. ¿Por dónde te parece que van a ir los ejes centrales de su discurso? Bueno,
Claramente lo que ha sido siempre, y es lógico que suceda, es ir hacia el lado positivo del gobierno, es decir, mostrar de alguna forma avances, logros, incluso este año, siendo año electoral, no tiene posibilidad de incremento de gasto en una rendición de cuentas, pero probablemente puede anunciar otro tipo de avances o acuerdos en otros aspectos. Por ejemplo, lo que sucede con el hidrógeno verde que se anunció en esta semana. Es decir, no es una inversión estatal ni implica un incremento de gastos, sino que es una inversión privada. Pero haciendo, digamos, memoria como lo ha hecho en otras veces, es muy probable que vaya ministerio por ministerio o tema a tema recorriendo, pero hay algunos que destacan y claramente, primero, que no van a estar los casos Marceta, Astesiano, no va a haber ninguna alusión a eso, pero ha habido algún comentario como, bueno, quizás se refiera, yo creo que no va a ser, pero sí aparecen algunos hitos que bastante claros que pueden ser mencionados. El tema de seguridad social y la reforma de jubilaciones y pensiones va a estar, entre otras cosas, porque se aprobó después que él ya estuvo en la Asamblea General el año pasado, costó mucho, más de lo que él pensaba en ese momento. Internamente. Sí, además. Internamente en la coalición. Pero además está la posibilidad de un plebiscito en contra de esa reforma que va a estar entonces arriba de la mesa. Lo otro es economía. Los números que está mostrando el gobierno en términos de crecimiento, de déficit fiscal, o sea, de caída del déficit fiscal, de aumento del salario real, del aumento de la cantidad de empleos, que ya lo adelantó Arbeleche la semana pasada, bueno, de alguna forma está, fue esta semana, está adelantando un poco por qué camino puede ir el presidente en ese terreno, donde sin dudas está la discusión de la oposición de qué números se están mostrando y cuáles son reales. Mucha polémica. Bueno, ¿no? Exactamente, cuáles son reales en el sentido de cuánto están contando toda la película o cuánto están contando una parte. El otro punto que parece central es obra pública, ¿no? Es decir, esto de las inauguraciones, esa frase que han utilizado de dejar las tijeras mochas, ¿no? Es decir, de cortar tanta cinta, bueno, eso es... Bueno, esto que lo que decía, la mayor inversión de los últimos tiempos. Bueno, está en línea con eso y es muy probable que eso sea una parte central del discurso. Y hay otro punto que es relevante, que es un cambio que ha habido en el último tiempo, o por lo menos un énfasis mayor, en una disputa sobre el rol de las políticas sociales implementadas por este gobierno en contraste con el Frente Amplio. Ha sido mucho de contraste este gobierno, es decir, tanto en seguridad como en economía, como en temas de políticas sociales. ¿Y qué pasará en el tema seguridad, no? Porque creo que ese es el talón de Aquiles, no solamente de este gobierno, lo fue antes, pero evidentemente la preocupación permanece y en números bastante altos en la población. Bueno, último de lo otro es educación, que probablemente esté porque se implementó la transformación educativa el año pasado, por lo tanto, sí, no sé si habrá resultados o no, pero va a estar arriba de la mesa. En seguridad es sin dudas la gran incógnita de cómo se va a referir, porque se va a referir y ha hecho ya en la anterior alusión a las cifras oficiales de denuncias de los delitos que han bajado, ¿no? De hurtos, de rapiñas, pero hay una sombra muy fuerte en términos de homicidios y sin duda lo que sucedió en los últimos días con muerte de niños, homicidios de niños a raíz de estar involucrados en estas situaciones, digamos, de alguna forma hacen necesario que la mirada sea un poco distinta. Y es muy probable, considerando la forma de actuación que ha tenido el presidente, incluso sus primeras declaraciones, es que sea un mix entre, bueno, los logros que se alcanzaron, o sea, que se ha mejorado en algo, pero con una muestra quizás más fuerte que lo que hizo anteriormente con respecto a la disconformidad con los avances logrados en esa área por lo menos. Bien, bueno, muchas gracias Eduardo. Vamos a esperar a ver qué dice y obviamente analizaremos después el impacto que tiene el discurso del presidente a 4 años de gobierno. La columna de la semana que viene vamos a tener muchos temas, vamos a tener que elegir y tratar de... Claro, es largo el discurso. Bueno, y además, pero además hay otros hitos domingo y lunes que también hacen la actividad muchísimas cosas política que suceden en la campaña electoral. Bueno, viene un gran trabajo para todos ustedes, así que por suerte te tenemos acá. Gracias, Eduardo. Hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Ya sigue Martín. Siendo de los estudios.